voz yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy hemos invitado al doctor Oscar Castillo del grupo Pro Justicia para que hagamos un análisis alrededor de los procedimientos legales que se han estado usando alrededor de esta investigación sobre los actos cobardes realizados el pasado fin de semana, donde desgraciadamente perecieron 5 personas y 20 resultaron heridas. Vamos a hacer un análisis también, vamos a preguntarle sobre realmente qué es lo que le permite la ley a la policía. Hemos visto casos en que a sospechosos los han traído de otras partes del país y los meten al chipote y prácticamente quedan aislados por X cantidad de tiempo, nadie los ve, el abogado no lo puede ver, no se le da comida, no se le da medicina, no se le da nada. Eso es correcto, eso le permite, las leyes de Nicaragua le permiten a la policía hacer eso. Vamos a hablar también alrededor de la acusación que ayer presentó la Fiscalía sobre 3 de los sospechosos o detenidos que ya fueron acusados ante los juzgados penales de Matagalpa. Antes de entrar con él, sí, quisiera hacer un comentario aparte de este tema, y es, en la última semana, y en este programa desde hace meses, hemos venido tocando la problemática que se va a generar aquí en este país alrededor del tema de las expropiaciones una vez que se dé. Y otro he sido también, y hemos hablado sobre el rol que está jugando el COSEP y el sector privado en su defensa por sus propios intereses. Y a veces, incluyéndome a mí, se nos olvida que después de las elecciones del 2011, o del fraude de las elecciones del 2011, donde el Frente Sandinista adquirió un poder total, y digo fraude porque aunque estoy convencido de que Daniel Ortega ganó las elecciones presidenciales de 2011, también estoy convencido que no sacó los 63 diputados que el Consejo Supremo Electoral le recetó. Pero la realidad de las cosas es que después de esas elecciones el Frente Sandinista tiene un poder total, tiene 63 diputados en la Asamblea Nacional para aprobar, anular y cambiar cualquier ley, inclusive la Constitución, como ya lo hicieron. Y repito, digo esto porque platicando el día de ayer con el presidente del COSEP y mi buen amigo José Ángel Aguirre, y después de intercambios de puntos de vista, llegué a la conclusión de que a veces somos injustos y se nos olvida el poder que tiene el Frente Sandinista y esperamos más, también por el vacío político que hay de una oposición que pueda ejercer presión ante el gobierno del Frente Sandinista, y esperamos más de él como presidente del COSEP y del COSEP. Todos estuvimos en contra, o muchos estuvimos en contra, de la manera como se dio la concesión del canal, de las enormes concesiones y privilegios que recibió el señor Wang Jing en estas concesiones, incluyendo el sector privado, incluyendo el COSEP, que recurrió de amparo y dio declaraciones públicas al respecto. Desgraciadamente, ese poder, prácticamente el total que tiene el Frente Sandinista, hizo que la Corte Suprema de Justicia descartara todos los recursos que se habían por inconstitucionalidad, por violación, etcétera, por muchas cosas que se metieron ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que le queda, qué es lo que le ha quedado al COSEP? Dialogar, platicar, tratar de convencer
al gobierno de que no haga cosas que no convienen al país. Algunas son exitosas, otras no son tan exitosas. Y en el tema de las expropiaciones, me decía, y con razón José Dan, a todos nos gustaría que se cambiara el artículo de la manera como se van a pagar las expropiaciones y los mecanismos que hay para las expropiaciones. No se ha logrado, pero por lo menos ya hay un compromiso verbal y unas declaraciones verbal y públicas de funcionarios, de altos funcionarios del gobierno, que no se va a aplicar ese artículo de la manera como está hecho. ¿Tiene algún peso legal? No, ninguno. Pero por lo menos ya hay ese compromiso verbal que antes no había. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que queremos todos los que estamos en el sector privado y los que pueden ser afectados por estas expropiaciones? No, no es lo ideal. Pero por lo menos ya no es aquel silencio de que antes no sabía, por lo menos ahora hay una expectativa, hay una esperanza. Lo que hay que hacer es basarse y agarrarse de esas declaraciones públicas, de ese compromiso verbal del gobierno y ayudarle al sector privado y ayudarle al COSEPI y ayudarle a José Adán a que ojalá en esa comunicación y convencimiento que de diálogo que tiene el sector privado con el gobierno, el presidente Ortega o mande a sus diputados, que tiene todo el poder para poder hacerlo, a cambiar ese artículo de esa concesión, si es verdad que hay una buena voluntad de la empresa china, como han dicho uno, y hay la voluntad y el compromiso del gobierno, y que se haga, que se cambie la ley, o que por lo menos se saque un comunicado de la Presidencia de la República donde diga que cada caso va a ser tratado de tal manera que no hay un cheque en blanco en este país y que el precio que se va a pagar va a ser una negociación entre el expropiado y la comisión y que se pagará el precio justo y debido y no a como está la ley. Que es, vuelvo y repito, que es lo que todos los nicaragüenses queremos al respecto. ¿Estamos donde queremos estar? No necesariamente. Pero por lo menos ya no hay aquel silencio, ya hay un compromiso verbal, ya hay unas declaraciones públicas, ya hay algo donde se podemos agarrar los nicaragüenses para reclamar, hasta donde valga, reclamar al gobierno. Vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, continuamos por mi primo hermano Chichi Fernández, por Rodrigo y todos aquellos que están luchando contra esta terrible enfermedad que es el cáncer. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me diría una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre:
Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros, te lo prometo por mi amor. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Óscar Castillo. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Me falta uno. Voy a llamar a mi papá. ¡Ayúdame a mi papá! Yo siempre me mantengo en comunicación con mi familia en Nicaragua gracias a Movistar, que cada vez somos más y hablamos más barato. Habla con todos los Movistar de Centroamérica a 2 córdobas el minuto. Activa tu superbono. Envía Inter 30 al 7000 y por 60 córdobas habla 30 minutos. Movistar. Compartida, la vida es más. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Si todavía no sabes dónde estudiar, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, UNED, es tu mejor opción. Te invitamos a que seas parte de nosotros, matriculándote para este año 2014. Ofertamos una gran variedad de carreras. Contamos con los aranceles más económicos y la mejor calidad en educación para el estudiante. Comprometidos con el humanismo cristiano y la calidad profesional. UNED, Universidad Humanista. Invercasa Torre 3 ofrece un ahorro energético de al menos un 30%, lo que es posible gracias a múltiples factores que hacen de esta edificación la más eficiente de Managua. El cerramiento está compuesto por paneles de doble vidrio insulado y paneles de aluminio Alpolic. Ambos materiales, por sus características reflectivas y aislantes, reducen hasta un 70% el calor que se genera por rayos solares, conservando un ambiente fresco. Gracias a su orientación norte-sur, el sol se refleja en los costados y no en el frente del edificio, lo que contribuye también a un menor impacto de calor. La iluminación en su totalidad cuenta con tecnología LED de bajo consumo y el sistema de climatización está compuesto de unidades split por módulo, con certificación CER 16 de alta eficiencia energética. Invercasa Torre 3 te ayuda a optimizar tus costos de energía. Llama hoy para empezar a ahorrar. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Óscar Castillo. Hombre, antes de entrar con él, quería, como comentario personal, el día de ayer fue en tríodo de misa en nombre de Nanda Arana de Valle, una tremenda mujer, dueña del Canal 12, pero ocupó toda su vida, luchó y ayudó por una justicia en este país. Y ayer fue la misa, una de las misas, un lleno total. Pero el comentario donde quiero llegar es a todos los católicos. Yo tenía ya un tiempo de no llegar a misa, pongámoslo de esa manera. Y la verdad de la cosa es que cuando uno va a misa, te llena de energía, de esperanza, se te cambia el mundo y la perspectiva. Así que aquellos católicos
que como yo no habíamos asistido a misa, y a veces se nos reduce la fe, perdemos la fe, no digamos que la perdemos, pero se reduce, diría yo, como se lo dije a un sacerdote amigo mío. Hombre, vayan a misa, hay que ir a misa, definitivamente le cambia a uno la perspectiva de lo que tiene uno de la vida y todo alrededor. Doctor Castillo, perdóname que me ha tomado, pero en realidad, y decía yo, y le comentaba, porque estaba sentado a la par con un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de los nuevos, de los que acaba de ser reelecto, no reelecto. Y decía yo, hombre, increíble la fe que había, en lo que uno siente en la iglesia. Vos veías el entusiasmo, el fervor, en toda un lleno grande en la iglesia, el mensaje de los sacerdotes. Ayer realmente, como decía Monseñor Báez, ayer me imagino que toda la iglesia el mensaje fue de paz, fue de que hay reflexionar, que no hay que tener la soberbia y tratar de imponer. Fue un mensaje bien bonito, y decía yo, el enorme poder que tiene la iglesia para hacer el bien y para evitar el mal es enorme, porque es la lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Es enorme. Doctor, es importante el tema de la espiritualidad en el individuo y el hecho de reconciliarse con el Señor permanentemente, ¿verdad? De las cosas que pasan, suceden, y los periodos de reflexión. Ese es el tema que tiene que el ser humano aumentar, incrementar, promover todos los días, el tema de la espiritualidad personal. La última vez que tuvimos, doctor, hombre, ¿qué está pasando en Nicaragua con toda la violencia que está saliendo? Tu comentario alrededor de los 19. Habíamos hablado del tema de la violencia a propósito de la agresión que fueron víctimas el día anterior que las personas del Consejo Supremo Electoral, y yo decía en ese momento que esas son las señales que al menos uno puede percibir del gobierno o del partido de gobierno de cara a que se puede estar gestando o promoviendo violencia en términos generales, ¿no? Amén del hecho que culturalmente el nicaragüense, ¿verdad?, convive con la violencia. Efectivamente, no nos esperábamos este hecho condenable desde todo punto de vista que sucedió el día 19 de julio, ¿no? Sí. Después que la gente se estaba ya yendo de la plaza de la celebración del aniversario de la Revolución. Entonces creo que es un hecho condenable, y esto puede, mi temor, mi análisis es que esto ojalá no desencadene actos o envalentone a otros a provocar más actos de violencia, que en Nicaragua pues con la experiencia que tenemos, ¿no?, en nuestra historia, no nos ha dejado buenos sabores, o más bien sin sabores, en el sentido de la vida, la muerte, la desunión de la familia, la desintegración social. Entonces yo creo que es un hecho condenable y habría que ir pensando. Creo que el gobierno, la sociedad civil, los partidos políticos, la iglesia, que está jugando, como vos muy bien lo decías, me parece un rol más protagónico en este tema de la reflexión, de la paz, de la tolerancia, y de evitar actos de violencia como estos, pues, porque las ideas o las ideologías se combaten con ideas y con ideologías, y no con estos hechos, ¿verdad? Lamentable. Ahora, antes de entrar al caso específico según las leyes nuestras, porque cada vez que hay un caso de relevancia, pongámoslo, y nos damos cuenta por los medios de comunicación o las comisiones o el CENIT o la CPDH, según la ley indica qué facultad tiene la policía alrededor para detener a un sospechoso y prácticamente aislarlo de todo el mundo. No soy abogado, pues, pero veo, por lo menos en los Estados Unidos, que es donde me eduqué y viví por muchos años, cuando la policía te lleva y sos sospechoso,
lo primero que tenés es el derecho de llamar a un abogado y no decir nada si no está tu abogado presente. Para protegerte, para que no te incrimine, etcétera. No sé cuál es, pero eso es lo que dice. Aquí lo que hemos visto en casos relevantes es que la policía, de donde sea quitar, te lo traen, te lo meten al chipote y salen declarando. Y por 72 horas o X periodo de tiempo, inclusive a veces más, nadie sabe, nadie habla, los abogados no pueden entrar, y aquellos que conocemos el chipote, porque ya hemos estado o hemos visitado a alguien, las condiciones ahí hacen llorar, papá, al más duro, pongámosle de esa manera, al más duro hacen llorar. Entonces se queda la duda de que si lo que sale ahí es producto de que realmente confesaste, se hizo una investigación o te hicieron confesar. Pues entonces la pregunta es, eso de que la policía te lo agarra, te mete el chipote y nadie lo puede ver, ni nadie puede hablar, ni familia, ni abogado, ni nada por el estilo, ¿eso es legal? No. Mira, la Constitución política, artículos 33, 34 establecen unas garantías mínimas para el procesado y para el detenido. Y en este caso, como vos muy bien lo estás expresando, una vez que la persona es detenida en función de una acción o una investigación criminal, cualquiera que sea, yo tengo derecho, según esta garantía, a que se me informe por qué estoy detenido, a que se le dé noticia a mi familia para que pueda intervenir, a que se me nombre un abogado defensor con su intervención debida y a no ser detenido de forma ilegal más de las 48 horas. ¿Qué es 48 horas? Que 48 horas tiene la policía para establecer ese periodo de instrucción, una presunción y ser pasado al fiscal y el fiscal al juez esas 48 horas, ¿no? Entonces, también hay garantías que están relacionadas, como muy bien decía, con ese proceso que tiene que ver con que yo no puedo ser obligado a declarar contra mí mismo, se presume mi inocencia hasta tanto no se me demuestre lo contrario. Sin embargo, si se niegan en estos procedimientos, se obvían estas garantías, efectivamente la suspicacia se despierta en el sentido de que cuán legítimo fue obtenida esa confesión, cuánto de legalidad tiene la confesión que es brindada, porque hay dudas. Y en este caso, que es el caso que creo que vas a querer abordar, que es el caso de los detenidos, al menos en lo que uno puede apreciar de lo que dicen los medios, lo que dice el CENIT, la CPDH y algunos expertos en materia penal, efectivamente esta gente, ni su familia pudo ni tuvo acceso a hablar con sus, en este caso sus familiares, no hay acceso a los abogados y aparentemente se pasó más de las 48 horas, incluso hay uno que todavía dice está detenido en proceso de investigación. Entonces esto es una señal, me parece a mí equivocada, de la policía y de la fiscalía de violentar estas garantías mínimas, y digo una señal negativa porque pareciera que esto va a ser una constante y no podemos aceptar que por muy reprochable, por muy condenable y por muy repudiable el hecho de la muerte de estas 5 personas, se quiera justificar el uso o abuso de la ley en esta, sobre todo, repito, en estos temas de la garantía, ¿verdad? Porque la Constitución, y en este caso la ley, no tiene ojos de un tipo y ojos de otro tipo para los hechos delictivos. Es decir, la persona es delincuente, pero ante todo es una persona, es un reo, es un detenido y tiene una garantía mínima pues que la Constitución le da. Entonces el cuestionamiento a esa legitimidad, a esa legalidad, en condiciones en las que la justicia es transparente, independiente, cualquier persona sale libre, por muy delincuente que sea. Fíjate que en Estados Unidos ha salido gente de la cárcel no porque es inocente, sino porque simple y sencillamente el hombre detenido o la mujer detenida alega que no le fue declarada la ley Miranda, donde dice usted tiene derecho a guardar silencio, cualquier cosa que usted diga será
utilizado en su contra. Entonces, ¿eso lo tenemos nosotros aquí en Nicaragua en nuestras leyes? ¿O no lo tenemos nosotros? No lo tenemos, pero sí, cuando se habla de la presunción de inocencia, se le debe advertir al reo de que no hable, pues, porque lo que diga va a ser dicho en su contra. Eso quiere decir la presunción de inocencia. O sea, cualquier persona que fue acusada, y te presenta ante el juez 72 horas después de lo que la ley dice. Son 48 horas. Y te acusan. Y hasta ese momento vos no tuviste la oportunidad de hablar con ningún abogado, ni nadie ha hablado con vos. Y la primera vez que te miran es desde que te echaron preso hasta que te dejan ver de largo, que te llevan a los juzgados. ¿Eso es legal? No es legal. Entonces el juez debería no aceptar la acusación en ese momento. Pero la acepta. O sea, eso es lo que la ley dice. Es que fíjate que ni siquiera él es juez. Porque mira lo que pasó en este caso, que tengo entendido que creo que el CENID, en el caso de los detenidos, hizo lo correcto. La ley de amparo habla del recurso de exhibición personal, que es el habeas corpus, cuando se han violado derechos en este tramo, ¿no?, del periodo de instrucción e investigación. Cuando se han violado los derechos, vos perfectamente podés interponer este recurso a fin de que se te garanticen esta garantía, valga las garantías mínimas que están en la Constitución, y que incluso pueden ser alegados como un hecho en el proceso posterior penal, cuando ya vas a la audiencia no procesal penal, pueden ser alegados a efectos de que si no se cumplieron esos derechos, la persona salga en libertad. Y no son, este recurso es un recurso que está en la ley de amparo regulado, está en la Constitución establecido, y son precisamente lo que busca es corregir. Pero te repito, en nuestro sistema judicial, en nuestro sistema de administración de justicia, de justicia penal, ¿verdad?, que es donde más logramos percibir, porque de lo civil ni cuenta nos damos, pero lo penal es lo más público, ¿no?, y que un poco pues perjudica a la sociedad. Nos vamos dando cuenta que estas garantías mínimas como que no han tenido sentido, al menos para la Fiscalía o para la Policía. Y más grave aún, yo venía haciendo un análisis, te comentaba antes de iniciar el programa, que vemos que la policía, con un tono muy beligerante y a veces un tono bastante agresivo sobre este caso, va a entrar, le dice, al asunto, y no va a quedar nadie en impunidad. Pero hemos visto que también para otros casos no está toda esa batería de la policía, todo ese esfuerzo y toda esa, vamos a decir, tal vez la palabra es pesada, pero agresividad en el sentido de resolver el caso del Carrizo, el caso de los Ocupaín y otros casos de Juan Pueblo, pues, que es el que no vemos a diario y que vemos, sucede en los juzgados, sucede en las estaciones de policía, de que han quedado sin solución y sin resolverse. Sí, bueno, ese es un tema que vamos a seguir tocando más adelante, pero, o sea, yo lo que quería saber era estamos claros que entonces nuestras leyes, la Constitución política, nuestra Constitución, el Código Penal, pongámosle, que es no le permite a la policía aislarte por 48 horas. Te permite retenerte mientras te investigo, etcétera. Pero no está permitido el aislamiento. ¿O estoy equivocado? No está permitido. O sea, la ley no lo permite. Como garantía mínima tenés derecho. Y fíjate que incluso... Entonces, ¿por qué vemos que cuando llega un abogado a tratar de leer le dicen, no entra, brother, no entra? Le impiden, entonces de ahí es donde comienza a cuestionarse la legitimidad. Pero entonces no es la obligación del juez, olvidémonos la Fiscalía, del juez, de decir, hombre, espérate un momentito, a este Chico Pérez, aunque sea culpable, y las pruebas que me traiga ameritan que vaya a juicio, yo no puedo llevarlo a juicio porque vos le violaste sus derechos. Esa no es la obligación del juez. Esa es la lógica correcta, pero no solo es obligación del juez, Jaime. Yo quiero insistir que es obligación desde el primer momento de la policía, en cuanto tiene o entra en el hecho mismo de la investigación o detención, lo que sea, del fiscal y del juez. Pero no sucede, hay como un protocolo, me parece a mí, tras bastidores, porque no es un protocolo legal. Si nos basamos a estos principios y a estas garantías que están en la Constitución, hay un protocolo en la justicia penal que, como vos lo estás expresando, y en mi caso, que yo no soy penalista, pero en este caso me preocupa
que es un protocolo al margen de garantizar estas garantías, o de asegurar, perdón, estas garantías mínimas en la Constitución. Porque yo estoy en lo que vos decís, el juez está en la obligación en la primera audiencia donde se va a fijar si va a admitir o no la acusación, a asegurarse de que se han dado y se han cumplido las garantías. Te aseguro que cada abogado al inicio de esa audiencia determina o lleva sus quejas o lleva sus planteamientos alrededor de esto, pero los jueces generalmente no cumplen. Mira este caso, pues, el juez de Matagalpa, que fue mi alumno y con mucha capacidad, este juez que va a llevar el caso, Wilford, sin embargo, viste que todos se detuvieron ilegalmente, estuvieron más de las 48 horas, pero admitió la acusación. Repito, por un protocolo que no entiendo, pues ese protocolo en el que la justicia penal en Nicaragua funciona. O sea, de hecho, están funcionando de esa manera pues la mayoría de los casos, o por lo menos los casos visibles, funcionan de esa manera. Pero también funcionan todos. ¿Cómo vas a creer que el poder, el tribunal, la sala penal, admitiera la exhibición personal y nombrara a un juez ejecutor de que no se conoce? Ahí anduvo el CENI buscando los jueces ejecutores y no saben quiénes son. Entonces, desde ahí se va viendo, no sé, pues, ese es un protocolo dañino tras bastidores, que no legitima ni da la garantía y la seguridad para el ciudadano de que una causa o una situación de orden penal se den las garantías necesarias. Es decir, y esto ha sido, digamos, un cuestionamiento permanente que hacen los abogados, los colegas penalistas, cada vez que yo platico con algunos de ellos, o incluso algunos los hemos escuchado en algunos foros nacionales o algunos de estos medios, pronunciarse alrededor de que no se dan esas garantías. A vos te ha preocupado mucho el tema del chipote. Sí, yo soy uno que conozco y he vivido. ¿Verdad que mira? Que creo que eso no debería existir en este país. Fíjate que el detenido debe estar en una cárcel totalmente distinta a la cárcel donde están los delincuentes y los demás. Si es que apenas está en un periodo de investigación. Ahí estás aislado. Sí, pero por eso estás en una situación. Pero un aislamiento que es, no sé si es tortura. Ahí está, desde que te meten a un lugar donde que no hay ventilación, unos olores que no es jugando, y las condiciones son las mínimas, y te aíslan, y no te dejan hablar con nadie, ni saber de nada, no sabes qué jodido está pasando afuera. Eso es tortura aquí en la China, creo yo. Psicológica. Y psicológica. Sí, óyeme, créeme lo que ahí tenés que ser, y después de cierto tiempo, y además, que no te ves que te dicen, ve, te va a pasar tal cosa, si no hablas, te va a pasar tal cosa, de repente vos te agarras. Y no tenemos un protocolo policial, al menos no lo conocemos, no sé, un protocolo policial que se determine de cómo se va a proceder en todo esto. Vos te vas a Estados Unidos y hay un protocolo desde el formato, el papel, el lugar, la hora, el mandato, el sistema, cómo funciona alrededor de asegurar las garantías a las personas. Es decir, las personas en el sistema de justicia penal, por muy delincuentes que sean, son personas y tienen derechos humanos garantizados en la Constitución, y eso me parece a mí fundamental, es elemental de cara a asegurar y garantizar una transparencia en el proceso penal. Ahora, ¿cómo fueron en esta acusación? Fueron acusados de conspiración, crimen organizado, asesinato y lesiones graves. Creo que fueron 4 delitos. Hay 2, según yo no le he leído el expediente. Además, en estos temas penales siempre pido disculpas por lo que saben de estas cosas, ¿verdad? Pero pude identificar que en términos de concurrencia hay asesinato, y en términos reales dice pues, asesinato y lesiones graves, que efectivamente lo hay, porque hay 5 muertos. Las circunstancias, preguntándome vos sobre el tema del homicidio, este es un homicidio agravado llamado asesinato, era porque hay la premeditación, hay la planificación, la alevosía, y luego les agregan la conspiración y el crimen organizado. Creo que son los cuatro delitos que se imputan. Un poco extraño el asunto, pues, porque este es un delito de orden común, aunque se quiso después, al inicio, hablar de un crimen político. Eso no existe en nuestra legislación penal, ¿verdad? No hay crimen político. Pero no es con fines políticos. No era, pues, o sea, aunque sea, porque aquí al principio existía el miedo, hubieron declaraciones
Y eso es grave cuando se comienza a hablar de crimen político, por un tema político, cómo podés exacerbar a la gente, ¿no? Y es normal que exista, o sea, hasta cierto punto tenemos que felicitarnos, diría yo, en el sentido de que la primera reacción fue, o los grupos de rearmados por asuntos políticos balacearon, o aquí vieron un grupo de liberales que se quisieron vengar y le pasaron la cuenta, y eso calienta la sangre. Cuando se maneja de forma irresponsable, que ese es el problema. Y hubieron algunas declaraciones que quisieron echar leña al fuego. De forma irresponsable. Vale, quisieron echar leña al fuego. Pero gracias a Dios hubo la madurez de que todo el mundo bajó el gas, pongámosle, para que no se le echaran leña al fuego, a pesar de que hay denuncias que en estos municipios donde se dieron estos atentados hay una persecución que no es jugando, ¿verdad? Sí. Pero en eso sí se bajó el gas, por lo menos. Se bajó el gas, Jaime, porque fue generalizada la condena. No hubo quien no condenara esto. Yo no sé si no hubiese pasado eso, si hubiese alguno ahí de repente, siempre se buscan, yo tengo ahí algún análisis negativo alrededor de esto, porque cuidado también, que no se utilicen estas cosas o estos hechos como para ahora desencadenar actos de venganza y eso. Eso es lo grave, o querer culpar a alguien de estas cosas, y ha pasado en la historia de Nicaragua, ¿verdad? Como si lo que dicen que esto era la idea de un robo, ¿verdad? Porque vi las declaraciones de la fiscal, que el motivo era robo, una planificación para un robo. ¿Por qué lo acusan de crimen organizado a estos muchachos? Pues, digo muchachos, pues, o estos posibles asesinos, que tiene que ver. Se están mezclando dos leyes, fíjate. Veo, o sea que no. Dos leyes totalmente. Y ahora, los asesinatos por lo que sucedió en Darío, cerca de Darío, o por los dos, porque por el otro. Más adelante. O sea, ¿hay una relación entre los dos eventos o no hay una relación entre los dos eventos? ¿O da la casualidad que se le ocurrió asaltar de la misma manera en dos lugares? Habría que ver el recorrido del asunto. Lo que yo miraba extraño es que se está mezclando las dos leyes, la legislación común, en este caso el Código Penal, y me parece que esa es la línea que se debió haber seguido en acusación. Habla del asesinato, de las lesiones, porque efectivamente hay gente herida, y habla de la conspiración. Si uno lee los tres conceptos, pues haya una relación correcta, pues, en la forma de. Pero no sé a qué viene el tema del crimen organizado, porque son dos. A ver, la ley 735, creo que es la ley del crimen organizado, es una ley muy especial y que tiene una naturaleza muy específica, y fundamentalmente, si vos te vas al artículo que habla de las definiciones de esta ley 735, cuando habla del crimen organizado, habla de una banda constituida como tal, de carácter permanente, habla de una forma, de una organización permanente, ni siquiera es como un hecho, pues, de que alguien te llamó y te pago. Esa es la conspiración. Sí. Yo te llamo, yo te pago y vos vas a ayudarme a provocar el hecho. 500 pesos dice que para que tirara piedra. Que esa es la conspiración, pero en el caso del crimen organizado, incluso estamos hablando que uno de los fines que mueve el crimen organizado es el provecho económico. Pero ojo, que va a vivir la banda, el grupo, la estructura organizada como un hecho que se va a beneficiar económicamente. Estamos hablando de la narcoactividad, por ejemplo, o de los que hacen fraude, el robo, qué sé yo, ¿no? Sí, porque si no se reúnen 2 o 3 para asaltar una casa, así es, y se roban la casa, y después y después cada uno para su casa, no lo puede tendría que acusar de crimen organizado, sí. Pues entonces, pues. Una cosa es que hayan conspirado, que se hayan organizado, entonces ahí vemos en la legislación penal, vemos la coautoría o la cooperación necesaria, que en este caso estos son cooperadores necesarios porque ayudaron a otros a hacer el hecho o a cometer el hecho delictivo. Eso es una cosa diferente a el crimen organizado, ¿no? Entonces parece que el crimen organizado como que está fuera del alcance de los propósitos de esta ley, porque esta situación de hecho delictivo, amén de que la policía ha descubierto que tras todo este proceso hay alguna acción de narcoactividad y no la conozcamos.
Sí. También, ¿verdad? Porque puede ser, así es, no han no concluido. No se sabe ni quiénes son los asesinos directos y quiénes son los o si hay autores intelectuales, a lo mejor no se sabe todavía. Está en ese proceso de investigación, pero no sé, pues yo creo que a veces la policía agarra todo lo que la pista que saca, ¿verdad? Y aplica mal los conceptos, pero pues, creo que nada tiene que ver el crimen organizado en este tema. Teo, vamos a ir a un cambio. Cuando regresemos, vos sos un gran defensor, pertenece a una organización que promueve y enseña cuál es el Estado de Derecho, los derechos que tenemos todos los nicaragüenses, y hace un gran defensor y promotor del Estado de Derecho. Yo desde que estoy en la televisión, así he dicho yo que para que este país salga adelante necesitamos un verdadero Estado de Derecho y una verdadera institucionalidad, que son dos pilares clave. Y lo mencionaste hace unos momentos, aquí pareciera que hay dos tipos de ciudadanos: los ciudadanos que simpatizan con el partido que está en el poder y los que no simpatizan. Pareciera que las instituciones a unos los tratan de una manera y a otros los tratan de otra manera. El presidente Ortega el 19 de julio dijo que él quiere ser un instrumento de paz, ¿verdad? Y habló de su religión, y que antes de Lenin él había encontrado a Dios, que antes del otro él había encontrado a Dios, que antes de la revolución él había encontrado a Dios, etcétera. La policía definitivamente ha actuado de diferentes maneras para unos casos y para otros. Y eso indirectamente contribuye a que haya una frustración, haya un hinchamiento que tarde o temprano puede resultar en algo que no nos gusta. Tu comentario, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se puede hacer? Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Oscar Castillo. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos, venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítanos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur. Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. En Financiera Fama somos parte de su equipo. Creemos en usted y le damos muchos beneficios. Cuotas que bajan mes a mes, sin comisión por desembolso, respaldo de seguro, saldo deudor y mucho más. Solicite ya su crédito para la micro, pequeña y mediana empresa en nuestras sucursales en todo el país. Financiera Fama, siempre del lado de la gente. Además, en todas nuestras sucursales puede hacer sus recargas de celular de cualquier compañía. ¿Te ha pasado que tenés una emergencia, no tenés saldo y no sabes la dirección exacta a dónde estás? Con el nuevo servicio social Te Ayuda de Movistar, en caso de emergencia puedes alertar a 3 contactos Movistar al mismo tiempo, enviándoles un mensaje con tu ubicación aproximada para que te puedan ayudar. Movistar, siempre con soluciones innovadoras para vos. Activa gratis el servicio Te Ayuda marcando *501 numeral. Movistar, compartida, la vida es más. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Oscar Castillo. Oscar, ¿qué podría hacer? ¿Qué se debería de hacer?
Y este tema lo toqué ayer con Eduardo Montealegre, lo toqué hace un par de días con el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, alrededor de que en un país con la historia que nosotros tenemos, todas estas cositas van sumando, pues no son cositas, pues son cosotas. Y me decían amigos míos que en el interior del país, porque me decía, Nicaragua pareciera que son dos mundos, Managua y el resto de fuera de Managua, y la vida no se vive igual, me dice, en Managua que en el resto del país. Me decía, vos no tenés idea, me dice, los abusos de las autoridades municipales, los abusos de los policías, los abusos que se cometen fuera de Managua, en los municipios, en las comarcas donde no hay medios de comunicación, donde no hay nada, me dice. Y hay tierra de nadie. Exactamente, hay tierra de nadie. Yo he estado en comunidades. Entonces me dice, eso es una semilla, me dice, eso es algo que tarde, eso es como una granada, me dice, que tarde o temprano va a explotar si la seguís jugando con ella. Y aquí, lo que hemos visto aquí en Managua, son dos ciudades, pues la policía actúa en casos como dos ciudades, y en todo tipo de casos, pues sea penal, civil, o sea, aquí habremos dos ciudadanos de diferentes categorías. Que no debería ser así. Que no debería ser así. Todos somos iguales ante la ley, dice la Constitución. Ustedes, como el Grupo Pro Justicia, ¿verdad?, o las organizaciones, deberían despedir, aquí debería haber, todo el mundo habla de un gran diálogo nacional, pero no debería de haber, primero, antes de un diálogo nacional, no debería de haber un diálogo con los altos mandos de la policía, y poder exponer y hablar e intercambiar. ¿Y quién podría hacer eso? Porque platicando con amigos, yo tengo amigos sandinistas que, gracias a Dios, las diferencias ideológicas no han interferido en nuestras amistades, que dicen que el problema es que hay medios de comunicación que exageran y que mienten. Otros dicen que las organizaciones de derechos humanos aquí tienen objetivos políticos y que por lo tanto perdieron su credibilidad a la hora de realmente decir si hay abuso o no hay abuso, ¿me entendés? Si realmente hay violaciones o no hay violaciones a los derechos humanos. Entonces, en una sociedad con que no hay pleitos en las calles, no hay manifestaciones, siento que como que se ha creado una enorme división que cada día es mayor, ¿verdad? Y la experiencia nos dice que tarde o temprano eso no resulta bien para Nicaragua. ¿Qué se puede hacer, hombre? Mira, Jaime, uno de los problemas, uno de los obstáculos que se debe superar para construir un Estado de Derecho y construir con ello a una institucionalidad plena, tocando estos puntos contradictorios, es superar las contradicciones extremas en una sociedad. Esa es al menos la pauta que uno considera. ¿Qué te quiero decir? En una guerra es imposible asegurar un Estado de Derecho, en una sociedad donde la sociedad vive convulsa socialmente, enmarcada en actos de violencia, etcétera, es imposible construirlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de construir o volver a ese Estado de Derecho, es porque estamos advirtiendo que esas contradicciones extremas se están alimentando. Y se alimentan cuando vos ves que las elecciones o los procesos electorales son cuestionados. Se alimentan esas contradicciones cuando ves concentración de poder, violación e independencia de poderes, reformas constitucionales acomodadas y una serie de cosas. Eso al menos en la visión institucional. Y en lo que en la práctica, y yo no acepto que se diga que los medios mienten o que los medios escritos o radiales o televisivos alteran las cosas o mienten o dicen las cosas. No, yo me quiero referir a la vivencia personal o individual que experimentamos. Cuando yo escucho en un diario o en tu programa o en una radio un hecho como el que vos mencionás de ciudadanos de segunda o de primera o ciudadanos de un nivel o de otro, no me extraña porque en la vida práctica, en el modo vivendi,
de las personas que yo he andado en las comunidades o he estado en mi comunidad o hemos visto algunas situaciones, porque vivimos con gente rodeado, estudiantes, en el caso mío como académico, y vemos situaciones que son verdades, no son inventadas, son realidades. Y yo te decía ahorita, tierra de nadie, ¿verdad? Hay un secuestro de la gente, ¿verdad? La gente está como secuestrada en un ambiente en el que no habla porque esté el policía, en el que no habla porque está una autoridad política, o porque no habla porque hay alguien de tal sector o de tal partido, cuando eso no debería de darse. Entonces, efectivamente, vos me preguntás, hombre, ¿qué se puede hacer para que el Estado de Derecho sea una realidad? Bueno, hay que superar esas contradicciones extremas o evitarlas. Y es lo que hemos estado diciendo, evitemos, devolvámosle al país esa certeza, esa seguridad jurídica que tanto necesitamos todos en todos los ámbitos, a fin de que no se alimenten ni se promuevan estas situaciones como este caso, hechos de violencia, estos hechos que parecieran que el sistema de justicia no es transparente, no es imparcial, sino que vemos pues que hay que tener un carnet o pertenecer a alguien o ser amigo del que manda, que ha sido una práctica, fíjate, también hasta cierto grado en la cultura nuestra, ¿no? Sí. Mira, yo no veo, leyendo la historia, y por eso cuando alguien dice, algún prominente intelectual nuestro dice, esto es igual al somocismo, es porque el somocismo también tenía estas prácticas. Entonces vos decís, ¿y qué se diferencia? Pues estas cosas casi son lo mismo. Y sobre el punto del diálogo nacional, mira, Jaime, si la policía realmente fuera un órgano independiente, ¿verdad?, y no se comportara como la venimos viendo que se comporta, es legítimo la idea tuya y es buena, bueno, un diálogo con las instituciones, organizaciones de la sociedad civil que puedan tener un diálogo permanente con la policía a fin de contribuir a que estas cosas no se produzcan. Y te lo voy a poner de ejemplo. Antes del 2006 o 2007 que el presidente Ortega llegara al poder, todas estas organizaciones tenían un diálogo permanente con la policía. Preguntarle a doña Vilma Núñez, el CENI tenía una relación muy estrecha con la policía. Habían protocolos de entendimiento a fin de asegurar un recorrido oportuno y una atención oportuna del tema de derechos humanos. Pero hasta el 2007 que llegara el presidente Ortega, había ese diálogo. La policía la ibas a ver sentada en los grandes foros de temas de seguridad ciudadana. Ahora no va. Ese es el punto que dicen los simpatizantes del presidente Ortega, que estas instituciones como el CENID y como el CPH son anti-orteguistas, son antigobierno. Entonces ya no puedes tener, me dice, con ellos una conversación, porque sentarse con ellos como sentarse con un partido político de oposición. No. Pues es el argumento que ellos dicen. No. Entonces, ¿por qué si lo tuviste antes siendo las mismas personas y los mismos actores? Porque antes no eran antibolañistas ni eran anti... ese es el problema. Entonces no. O sea, desde el punto de vista de ellos. Mira, yo nunca he escuchado a doña Vilma Núñez ser antibolañista o antiarnoldista. Yo he escuchado hablando de temas de derechos humanos. Y la policía era una policía... yo aspiro que lo siga siendo un órgano institucional. Eso es lo que todos esperamos. Porque tiene esa trayectoria la policía, ha construido eso y no se puede echar a la basura eso. Tiene que buscarse un mecanismo de volver a eso. Pero bueno, vemos actitudes de liderazgo, vemos una intervención del gobierno en los asuntos de la policía. Vimos esta reforma a la ley de la policía que fue muy controversial porque preocupó el retroceso a la institucionalidad policial. Mira, el ejército aún a pesar de todo sigue conservando ese grado de institucionalidad. Entonces, y qué lástima que la policía, siendo uno de los órganos más importantes en la sociedad, de tutela, de protección, de garantía y de seguridad, pudiera ir acrecentándose esto, porque entonces no sabemos pues qué nos va a pasar, ¿verdad? A vos, a mí, a todos los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tomándole la palabra pues al presidente Ortega, que quiere ser debería de convocar a un diálogo nacional, claro, en la práctica los diálogos nacionales en Nicaragua han estado precedidos de hechos violentos, guerras, contrarrevoluciones, revoluciones, etcétera.
Y también ha sido un show, sin resultado. Pero ahorita hay una crisis política. No es cierto que las cosas, aunque la economía marche bien, que ya parece ser que no lo está haciendo, van a reformar presupuesto porque las predicciones no son tan buenas. Entonces, un diálogo nacional abierto con toda la sociedad, si lo hemos dicho, la Iglesia lo dijo, lo han dicho gente intelectual muy importante en este país. ¿A qué se le tiene miedo? Si el presidente Ortega quisiera esa paz que tanto necesita el país, porque si él dice que él es instrumento de paz, quiere decir que está reconociendo que paz no hay esa paz, porque no pueden estar en paz 40% de la población y otros 60% no. O sea, la paz no es para uno, la paz no es un concepto para uno y un concepto para otros. Es decir, la paz social, la paz económica, la paz de la violencia, la paz militar. La de la violencia y la militar hay que evitarla como sea posible. Y estos hechos, cualquiera de los hechos que se den, por muy pequeñitos o grandes que se puedan dar, pueden generar de manera futura un conflicto al que no queremos llegar ni vos ni yo, porque ya lo hemos vivido. Sí. Un conflicto de este tipo en el que al final es la gente común, la gente sencilla la que muere. Pues entonces yo creo que si se habla de ser instrumento de paz, se habla de una vocación cristiana, pues mi llamado es, si yo quiero un país, que este país sea un país de consenso. Mira, si se quiere un diálogo y se quiere ser instrumento de paz y que este país sea un país de consenso, hombre, consensuemos el tema del canal, reunámonos todos, pongámonos de acuerdo, a ver, esos que metieron recursos, pues hablemos, veamos aquí, porque el canal nos va a traer progreso a todos. Se apuntaría un 100 el presidente Ortega. Esos son los hechos, pero yo creo en la paz, pero en la paz de este 40 que está conmigo, de estos que me oyen y me escuchan sobre ese tema de paz, y el resto, el resto de la sociedad nicaragüense, vos y yo, que no estamos en ese 40, entonces tenemos un grado de participación. Entonces, el Estado de Derecho no solamente es, repito, que te violan un derecho o que aplican la ley inadecuadamente, sino también cómo contribuimos a que las contradicciones extremas no se exacerben, ni se aceleren, ni se promuevan, porque eso genera... Pero un diálogo nacional, que el presidente convoque un diálogo nacional, lo veo muy difícil. Primero porque algunos lo ocuparían como un show, ¿verdad? Lo convertirían en un show político. Después otro es con quién te sentás, qué organizaciones de la sociedad civil. Hay 1000 organizaciones de la sociedad civil, no te puedes sentar con las 1000. ¿A quién escoger? ¿Y cómo escoger a quién le ha dado la representatividad a una y se le ha quitado a otra? Ese es un laberinto. Pero por ejemplo, pues yo tengo amigos en los altos mandos de la policía. Yo igual. Que vos igual. Y vos que están preocupados por lo que está sucediendo. Entonces digo yo, bueno, si la CPDH y el CENIR, la policía, no le ven neutralidad, y aquí te voy a poner en el spot, tal vez a la asociación, a la organización Pro Justicia, que no se han metido en asuntos políticos, ¿verdad? Tal vez ustedes podrían servir de intermediario, tal vez podrían servir de mediador. Yo le decía a Eduardo ayer, yo creo que vos deberías de escribirle una carta al presidente de la República usando las declaraciones que él dio de la paz y pedir una reunión con la comisionada Mita Granera para decirle, miren, hay una persecución contra los liberales que no es jugando. Tal vez no es por orden de ustedes, pero la realidad es que en el campo eso es lo que se está viviendo. Y tratar, que aunque no sea show, pero de ver de alguna manera, pues construyendo una agenda incluso, exactamente, ¿verdad? Entonces tal vez ustedes, como el grupo Pro Justicia, que son reconocidos, neutrales, tal vez servirían. El problema pues es te digo esto para que se lo lleve a tu grupo. Claro, pero los consensos se alcanzan con todo, ¿verdad? No, el asunto pero para llegar a eso puede ir pasito a paso. Creo que el doctor Tunerman hablaba de ir construyendo una agenda para ese diálogo. Cuando uno se pone de acuerdo y uno va construyendo una agenda, fíjate que al final es irrelevante quiénes están, porque si se va a discutir un tema y que es de consenso de todo, pues
a quienes corresponda. Es decir, por ejemplo, yo veo a los partidos políticos en ese diálogo porque son actores beligerantes, la oposición, ¿verdad? Y son los que alcanzan, buscan por lógica de su naturaleza el poder. Veo a la iglesia como una mediadora o quizás incluso como un actor muy importante en eso. Y la iglesia tiene que jugar la empresa un papel privada que ha tenido, como dice el presidente del COSEG, un diálogo ahí un poco complicado, pero lo ha alcanzado en materia económica. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en esos temas, repito, es irrelevante quién esté. Y aquí la pauta la debe tener el gobierno. Sí, el principal responsable. Si el presidente Ortega habla de paz, entonces el presidente Ortega llame a un diálogo. Si usted da la garantía de que ese diálogo va a tener resultados positivos, nadie te hace el show. Nadie te hace el show. Pero si yo te invito solamente para que hable, entonces la gente se comienza. Mira lo que pasa en Venezuela. Llamar a un diálogo significaría que hay crisis, dice. Y aquí no hay crisis, te dice. ¿Cómo no la hay? Claro que sí la hay. Si hay crisis, no hay 5 muertos. Debería haber gente. Bueno. Ahí están 5 muertos. Sí. Ahí están 5 muertos. Y pueden haber otros muertos. Y hubieron cuando el Carrizo muertos de uno y muertos del otro. Sí. Entonces, eso es desestimar. Uno no puede menospreciar lo que el obispo Mata dice. Ahí están esos armados. Y cuidado, de repente están bien armados. ¿Verdad? Nadie se imaginaba que los rusos, los prorrusos, tuvieran esos semejantes cohetes y mataran a 200, como pareciera ser, ¿verdad?, en un avión, pero de repente vimos que están armados y muy bien armados. Entonces uno no debe menospreciar y no se debe desestimar a priori. El presidente Ortega es un hombre con mucha capacidad, ¿verdad? Y yo no creo pues que en este asunto no pudiera contribuir a un diálogo, sobre todo que ya venimos a un proceso electoral que nos divide mucho, Jaime, los procesos electorales. 2 años seguidos, claro, 2016 y 2017. Nos divide mucho. Bueno, hemos llegado al final del programa, le agradecemos al doctor Oscar Castillo, nos vemos el día lunes en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación y hoy más tarde en Cuarto Poder. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo